Y Ricardo, el tema ya ha sido expuesto, ya ha sido colocado. Adelante. Bueno, debo iniciar agradeciéndole a esos destacados profesionales de la medicina que se han tomado esta media mañana para un tema que requiere de tanto abordaje y de una orientación muy pedagógica en un país con tantos prejuicios, creencias y también con tantos mitos que han rodeado nuestro desarrollo cultural a través del tiempo. Y en ese sentido, me voy a enfocar brevemente a hacer una introducción sobre diríamos, más que todo, los obstáculos que ha tenido el desarrollo en los países, especialmente los países más religiosos. Fíjate que no hablo de países de otra categoría, sino en aquellos que han tenido un acervo religioso muy profundo y en los que las creencias han dominado más que la sapiencia por mucho tiempo. Y entonces esto ha significado algo que en ciencia se llama obstáculo epistemológico. Un obstáculo epistemológico es aquel que dificulta el avance imperfecto, pero necesario e imparable de la dialéctica, ¿no? Y entonces se producen momentáneamente cizagueos que evitan la continuidad histórica de los procesos. Ha sido a través del tiempo el tema de las creencias han originado tremendo desbarajuste en la historia humana. Y uno de esos temas afectados es el trasplante y la donación de órganos, de cualquier tipo de órgano y en cualquier cultura. Hablo de obstáculos para no utilizar condiciones atávicas, mitos y otras categorías sociológicas y antropológicas y también religiosas que se han opuesto radicalmente a cualquier tipo de donación, desarrollo de tejidos, etcétera. Mira, uno de los personajes que en la antigüedad dominó el pensamiento, la cultura y el saber del mundo, sobre todo occidental, fue Plinio el Viejo. Plinio el Viejo es una figura antinómica, antitética, pero con un peso tremendo hasta llegar el siglo XVII, cuando Descartes, Renato Descartes, traza el discurso del método y le da forma a las ideas del racionalismo, junto con otros pensadores de la ciencia como Spinoza y Gottfried Leibniz, que son de alguna manera los tres padres del racionalismo moderno. Hasta entrado el año 1600, las ideas de Plinio el Viejo eran las que dominaban el quehacer científico y la metodología de exploración para la ciencia. ¿Qué planteó Plinio el Viejo? Solo señalaré algunos aspectos para que tengan una idea de cómo el pensamiento atávico, irracional, el dominio de la creencia y la falta de evidencia en el quehacer científico desdobla, oblitera y obstruye el desarrollo humano, a veces por periodos muy prolongados. Plinio el Viejo nació en el primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando del año 25, 29, al año 70 y tanto. Es decir, en ese primer siglo de la era cristiana, este hombre era político, filósofo, matemático, fisiólogo, era anatomista, tenía una formación de polímata, ¿no? En esa época eran tan frecuentes. Los hombres de ciencia casi siempre dominaban todos los quehaceres científicos por una tradición muy acendrada de Aristóteles, el gran filósofo griego que dominaba todos los aspectos del saber. Naturalmente, al dominar todos los aspectos del saber, dominaba también una buena parte de ello de forma equivocada. Es decir, el generalismo tiene esa debilidad que al ser tan abarcador, pues no va a poder especificar y especializar en áreas del conocimiento que necesitan pulirse de manera muy específica. Para no alargar la historia, Plinio el Viejo planteó, miren, dentro de las condiciones atávicas, uno, la menstruación era más que un pecado, la menstruación de las mujeres era una situación de inferioridad y de trastorno, incluso trastorno para el desarrollo social, según Plinio el Viejo.
empañaba los espejos. Nadie nunca se empeñó ni agotó tiempo en ver si es cierto que una mujer con la menstruación podía empañar un espejo. Ponía agrio el vino. También le atribuyó la cualidad de agriar el vino. Dañaba las cosechas en los campos. Todavía me detengo ahí. Al día de hoy hay campos en el sur de la República, en algunos lugares lejanos del país. Y en América Latina es muy común que una mujer con la menstruación no puede entrar a un campo de cultivo. También decía que cambiaba el humor. Bueno, ahí pudiera hablarse de emoción y otros aspectos donde quizá pudiéramos sacar algún tipo de conclusión que pareciera aproximada a la verdad. Pero empañar los espejos. Otra cosa era que ponía las uvas cuando estaban en proceso de maduración, si una mujer con la menstruación entraba, trastornaba la maduración de las uvas y el vino salía mal. Es decir, que también desde las uvas dañaba las cosechas, empañaba los espejos y otras más cualidades de creencia que este señor le atribuyó a la menstruación. Plinio el Viejo también defendió la teoría teológica y la creencia de que la mujer venía de una costilla del hombre, que fue una creencia que, como sabemos, es una alegoría, es un lenguaje alegórico bíblico que dice que la mujer venía de la costilla del hombre. Hasta la Edad Media, esa creencia perduró y permaneció invariable. Y se pensaba que el hombre tenía en la parrilla costal 12 de un lado y 11 del otro. A mí me falta una. Sí, yo tengo un Sí. Oh, A mí debe de faltarme dos, pero será de las deudas. Ajá. Con la chapia que a mí me han dado, tengo costilla chepa. Es probable, ¿verdad, La Fontaine? Ahora, ¿cuándo culmina esa creencia de las 12 y 11 costillas en el hombre? Cuando un anatomista belga, italiano, Andrea Vesalio, recuerda cuando abrimos anatomía que no hablaron de Vesalio, él nace por ahí por 1514, 15 y muere en 1964. Le tocó la Edad Media alta, pero él, y es uno de los problemas que tiene el tema que vamos a tocar hoy, la tremenda herencia de no profanar los cadáveres. No se podía en la Edad Media estudiar casi anatomía de manera libre porque estaba prohibida la profanación de cadáveres. Se necesitaba un permiso. Y Entonces, mira, de hecho era un acto delictivo el estudiar anatomía en la Edad Media, puesto que si la iglesia no producía una autorización, y lo cual estaba vetado de plano, pues el que encontraban profanando una tumba, pues era objeto de castigo por las autoridades eclesiásticas. Claro que sí. Tanto así, bueno, que en mis estudios de derecho, después entonces corroboré que el que profanaba un cadáver sin orden y sin un mandato del dominio del clero, incurría en un delito que era investigado por el inquisidor y entraba en el ámbito de la llamada Inquisitionis Generalis, que era como una especie de un delito federal hoy, que abarcaba todo el territorio y todas las características del crimen. Entonces, Vesalio, ¿qué hizo Vesalio? Como se fue a Florencia por ahí había más libertad. Ustedes saben que por ahí surgió el Renacimiento. Ahí había menos restricciones, más libertad y más posibilidad de estudio. Fíjense cómo la libertad siempre va de la mano de la ciencia. ¿Y qué ocurrió? Que él se propuso contar las costillas y abrió un paquete de cadáveres. Y veía que había 12 y 12. Y él dijo, era mentira el mito. Ahora no se atrevió a publicarlo, porque todavía hasta esa época de Vesalio, estamos hablando del siglo XVI, mediados del siglo XVI, no se podía contradecir el índice que establecía el dogma católico. Pero Andreas Vesalio derrumbó la idea de las 11 costillas y de que la mujer venía de la costilla de nosotros. Por último, para ya cerrar con estas anécdotas, está el caso que los médicos conocen muy bien y sobre todo los médicos cirujanos y también los médicos anatomistas y los internistas. Y es el caso de Miguel Servet, el gran médico suizo español que tiene tumba y monumento en Estados Unidos, en Francia, en España, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, en el mundo entero. ¿Qué hizo Miguel Servet? Él fue acusado de herejía. Miguel nació por ahí empezando el 1500, o sea, el siglo XVI,
y murió en 1553, a mitad del siglo XVI. ¿Qué descubrió Miguel? Miguel descubrió la circulación pulmonar y la hematosis propiamente, también profanando cadáveres. Ahora, él descubrió esto y lo escribió y escribió su teoría, pero cuando la publicó, junto con otras herejías que le atribuían en el orden religioso, porque era teólogo también, Miguel Servet no pudo publicarlo, y cuando le exigieron retratarse, salió corriendo de España, donde había hecho sus estudios, y fue a Suiza, pensando que los protestantes tenían más tolerancia, y allá lo esperaron los calvinistas. Y es famosa la frase de Miguel Servet porque lo llevaron a la hoguera vivo, lo quemaron. Ahora, Miguel Servet dijo una frase que lo tiene ahí en su inscripción sepulcral, en cada tarja, ¿no? Yo sé que en breve minuto estaré ardiendo y que mi cuerpo se va a convertir en una tea, pero allá en el cielo seguimos discutiendo porque yo sé que tengo razón. Es la gran frase de Miguel Servet, que es una frase de ciencia en un hombre que al fin era creyente, pero que no tuvieron tolerancia a sus descubrimientos. En fin, el doctor Christian Barnard en 1967 nos quitó el velo, por lo menos de lo que se ha documentado, porque puede haber ocurrido antes, pero no documentado de forma tan amplia, ¿no? Y que lo convirtiera en una celebridad universal. El doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. En Sudáfrica. En Sudáfrica. Sí. Un hombre genial, un humanista, filósofo, escritor, un hombre bueno, de origen austríaco y estuvo en la República Dominicana, invitado por el profesor Chan Aquino en aquellos años, y yo tuve el placer, Ricardo, de estar en el hospital donde Christian Barnard realizó este trasplante en Sudáfrica. Hoy es un museo. Sí, el doctor Barnard es una celebridad, es un pionero, es un hombre formidable, fue un humanista de muchísimo respeto a todo el mundo, contribuyó a la paz de ese país al final con el tema del apartheid, porque era amigo de Nelson Mandela, y fue un personaje que el mundo lo recuerda con mucho respeto, con mucha honestidad profesional y humana de este señor. Murió en el 2001 a los 78 años, pero realizó en el año 67 el primer trasplante de corazón, que es una especie de punto de partida y de lo que serían los pioneros de esta importante rama y ciencia del saber, de la salud y de la calidad de vida del ser humano. Lo dejo ahí porque el tema que corresponde fundamentalmente a nuestros invitados, que son los especialistas en el área. Tú sabes que hoy tenemos en Cátedra Médica el Christian Barnard dominicano, que es justamente quien realiza el primer trasplante cardíaco en la República Dominicana, que es el doctor Miguel Guerrero Columna. O sea que es un privilegio para nosotros tener a Miguel entre nosotros en un programa que luce ser un programa muy educativo, de mucha información, y sobre todo que la gente se sienta en la confianza de escribirnos a través de la plataforma, nuestro canal en YouTube, y también de llamarnos, hacer sus preguntas, sus comentarios, porque lo que queremos en todo esto es que la gente, quitar el mito, quitar la venda de lo que representa este oscurantismo que todavía en la República Dominicana nosotros tenemos con relación al trasplante. Y sin más, vamos a iniciar. Nosotros tenemos la oportunidad Mauri, dime. Perdóname, que solo que noto que la mayor parte de esos mitos y creencias radican en pensamientos también antiquísimos, como la palingenesia, la metempsicosis, la transmigración de las almas, y también algunas creencias de orden religioso en algunas denominaciones, como los Testigos de Jehová, que consideran ímprobo y también pecaminoso cualquier tipo de ligación de tejido de sangre. Sangre sí, pero órganos no se oponen a donación de órganos. Sí. Bajo una condición, que el órgano sea bien lavado de la sangre del donante. Genial, genial. Ese es un aspecto que vamos a estar viendo y bueno. Tú sabes que fue el Platón, el de la metempsicosis, y los griegos, y todavía nosotros estamos en la Grecia antigua en muchos aspectos. Así es. Mira, vamos a iniciar de inmediato, Ricardo, y vamos a comenzar con una persona que viene de parte del INCOR,
quien es Alexander Altman. Yo pensaba, pues tenemos en el INCOR otro Alexander. Lo que pasa es que hay un Alexander que dista fenotípicamente del otro. Y yo digo, pero ¿dónde está? Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por invitarme a este flamante programa. Yo quiero añadir lo que dijo Ricardo al respecto de mitos religiosos. En nuestro país, una de las causas de la negativa familiar a la donación es la integridad de cadáver. Los familiares dicen, no lo toquen, déjenlo como él vino a este mundo. Sí. Es el gran mito religioso que impide en la decisión de la familia de ser solidaria, altruista, o en otras palabras, donar órganos de su ser querido. Sí, pero yo entiendo que hay un aspecto que tiene que ver probablemente con la educación que recibimos, la información que recibimos. Cuando una persona es adecuadamente formada e informada, pues tiene la libertad, porque el conocimiento, de hecho hay una sentencia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso desde el punto de vista exegético pudiera tener muchas interpretaciones. Yo siempre la he visto que la información produce en el hombre libertad, y libertad para tomar decisiones. Y justamente el día de hoy nosotros vamos a hablar de la donación. ¿Qué es donar, Alexander? ¿Qué es donación, Miguel? ¿Qué es donación, doctora Wanda? ¿Qué es esto? Y es de lo que nosotros tenemos que hablar, porque debemos llevarle a la gente las informaciones puntuales. ¿Cómo le cambia la vida a las personas cuando una persona, valga la redundancia, recibe una córnea? En el día de hoy ya hay una información, hace 3 días que salió publicado una noticia interesantísima de los trasplantes de córnea a base de tejido de piel de cerdo. El impacto que produce cuando una persona recibe un riñón, cómo le cambia la vida cuando recibe un pedazo de hígado o un hueso. En fin, de eso es de lo que se trata y es de lo que tenemos que hablar en el día de hoy. Adelante, Alexander. Sí. Donación, ¿qué es eso? Donar tiene un sinónimo muy sencillo. Significa dar. ¿Dar qué? Dar una parte de cuerpo para dar nueva vida, salvar la vida. Miren, hay el padre de la coordinación de donación del mundo, se considera doctor Rafael Matesanz, español. Él escribió un libro que se llama Milagro de los trasplantes. Lo que tú acabas de decir, que al trasplantar una córnea a una persona ciega, recuperar, aunque no al 100%, sino parcial la vista, ya es un milagro, señores. Una persona que se está sofocando, que no puede levantarse de la silla de rueda, le da trabajo llevar la cuchara a la boca. Entonces, trasplante cardíaco le devuelve la vida normal. Hasta puede ejercer deportes. Hoy en día tenemos un montón de ejemplos de deportistas trasplantados de alto rendimiento, señores, con riñones trasplantados, con hígados trasplantados de alto rendimiento. Ojo, por ejemplo, el francés que jugó por Fútbol Club Barcelona, fue trasplantado de hígado, donde su primo hermano le regaló un pedazo de hígado y se recuperó. Volvió a jugar al nivel nacional, jugó por la selección francesa. ¿Cómo un pedazo de hígado, Alexander? No hay que trasplantar todo el hígado. No. Lo que pasa es que el hígado anatómicamente consiste de varios segmentos. Y separar este segmento e implantar en otra persona, el hígado tiene también, es un órgano milagroso que tiene capacidad de regenerar. Si tú trasplantas un pedacito, el hígado regenera y crece y ocupa espacio lo que le corresponde en el cuerpo de un receptor. Miguel Guerrero Columna,
cardiólogo vascular, cirujano cardiovascular es lo que quise decir, y de tórax. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Mauri. Excelente programa tuyo. Y realmente siempre hemos estado a favor de la donación de órganos, porque es un acto de donación, de dar, es un acto altruista donde el individuo se desprende de algo para darle a otra persona para que viva o para que mejore su calidad de vida. Tú has tenido la oportunidad de en tus manos tener un corazón de una persona que ya ha fallecido y de instalar y de trasplantar y de pasar a otro ser humano que necesita vivir. ¿Cómo tú puedes describir esa experiencia? Realmente es un acto indescriptible, está lleno de anécdotas. La paciente aún está viva después de 11 años operada. Pero o sea, tu paciente está aún viva. Tiene 11 años operada con excelente performance, como dijo Alexander. Tiene una vida normal, común y corriente. Claro, hay toda una sociedad, todo un grupo, toda una persona pendiente de esa paciente. Incluso se le regaló una casa y se le dan los medicamentos todos los meses. La mamá trabaja en el hospital, para que tú tengas una idea. Doctora Wanda, usted como presidente, Wanda Rodríguez, presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología, muy buenos días. Muy buen día y gracias por la invitación. Encantada de estar. Un placer para nosotros contar con su presencia. Para usted, doctora, ¿qué significa el acto de donar un riñón, el acto de la donación? Probablemente uno de los órganos que más se dona en todo el mundo y en la República Dominicana, sin lugar a dudas, es el riñón. Así es. Si hablamos de la donación de órganos, ¿verdad? Creo que es el acto más puro, más empático que puede hacer una persona en vida y hasta después de la muerte. Cuando hablamos del trasplante de riñón, hablamos de uno de los órganos que quizás más, de un trasplante más frecuente, que es lo que son córneas y riñón, son uno de los trasplantes más frecuentes, y lo que le significa a una persona ser trasplantada, igualmente el donante, imagínense lo que puede sentir un donante, el saber que ha dado calidad de vida a una persona que necesitaba un órgano funcional. Nosotros nos vamos a una pausa, doctora Wanda Rodríguez, amigos que nos siguen en Cátedra Médica, pero vamos a sacarle toda la disección posible a eso que usted acaba de decir.